Voy a empezar preguntándote por una curiosidad, que no está curiosidad, es más que una curiosidad, pero ayer, cuando te fui a buscar al aeropuerto, tú traías 3 valijas. Y lo primero que me dijo Dorothy, tu esposa, fue, tengo que comprar arroz. Esto es verdad, fue ayer. Yo te dije que tenés que comprar arroz. Sí, ahí está. ¿Y para qué te crees que traigo 3 valijas? Es decir, la situación de escasez, donde no hay arroz, papel higiénico, tú dijiste antes se producían arroz, ahora tienen que importar y ya ni lo hay. ¿Qué está generando en la sociedad? O sea, hay 29 millones de venezolanos, pero están en una situación de absoluta falta de bienes básicos de consumo. ¿Eso no está generando un malestar creciente en la sociedad o la gente ya está resignada a que esto es así y bueno, no hay otro camino? Yo no creo que hay resignación, hay mucho descontento y de hecho en las encuestas se ve, pero para que se hagan una idea del poder que tiene la escasez sobre la gente. Si yo llego a una cola donde está la gente buscando harina para hacer las arepas, que es el pan básico del venezolano, o sea, todo desayuno venezolano tiene que ser con unas arepas. Y está la gente haciendo su cola para comprar harina, o para comprar café, o para comprar arroz. Y yo me paro ahí y les digo, ustedes se dan cuenta de que hace pocos años no había que hacer cola para comprar nada. La gente me va a ver con mala cara y me va a decir, vete de aquí, vete, vete. Porque peor que ser sacado de una cola es que te metan preso. Y ambas cosas te pueden pasar si tú protestas en una cola. Porque si se arma una protesta en una cola, este gobierno que ha creado un aparato represor de magnitudes insospechadas, vean las fotos de cualquier represión de una manifestación en Venezuela y ustedes verán unas especies de robocops que nadie sabe de qué planeta trajeron, muy brutales, muy abusadores, muy atropelladores, anónimos todos, que le van a caer a palos a la persona y si se pone cómica, como dicen allá, le meten un tiro. O sea, ustedes ven fotos de gente desfigurada porque le tiran un perdigonazo a la cara. Entonces, ellos han logrado, con el aparato represor y la escasez, han logrado que la gente dedique la mayor parte de su tiempo libre y buena parte de su tiempo laboral a hacer colas para ir a comprar alimentos básicos que escasean de una manera impresionante y han logrado meterle a la gente un miedo muy grande en el cuerpo. Por eso creo que es tan importante que en estas elecciones que hay en el 6 de diciembre haya presencia internacional para que la gente sienta que hay alguien más viendo lo que está ocurriendo. ¿Existe alguna chance de que en esas elecciones que son solamente para Parlamento, ¿verdad? Pero se renueva todo el Congreso, la Asamblea Nacional. ¿Existe alguna chance de que sean limpias, libres y puras? Ninguno. Eso quiero ser muy categórico. El sistema electoral venezolano primero está dirigido por 4 tramposas comprobadas, militantes del partido de gobierno, que cuando se les señaló que no podían ser rectores del Consejo Electoral y militantes del partido, dijeron, no, pero es que yo renuncié hace 3 días, ¿no? Y nadie había visto la renuncia, a lo mejor la presentaron, pero el hecho es que las 4 fueron militantes del partido de gobierno, solamente lo revelaron después de que fueron acusadas, fueron elegidas de una manera ilegal, sin atender a los procedimientos que pauta la Constitución. Tenemos un sistema tan lleno de trampas que la última vez que se hizo una auditoría, cuando iban empezaron con 12.000 muestras, y de esas 12.000 muestras, 5.700 estaban viciadas, entonces ahí suspendieron el proceso. O sea, como de 12.000 ya 5.700 estaban viciados, pues mejor es no seguir. Pero por supuesto tampoco hicieron ninguna reforma. Y así, en el circuito electoral que yo voto, somos 400.000 electores para elegir un diputado. Hay más de 20 circuitos electorales
que tienen 20.000 personas para elegir un diputado. O sea, nosotros con 400.000 uno puede elegir o 1 o 20. Si es de la oposición le toca los grandes, si es del gobierno le tocan los chiquitos. Por eso ellos, habiendo tenido minoría en la última elección, tienen mayoría de casi 60% en la Asamblea. Pero si no hay ninguna posibilidad de que las elecciones sean libres y limpias, entonces no hay ninguna esperanza de que allí pueda haber una modificación, un cambio, un inicio de algo, o estoy equivocado. Durante muchísimos años, de los 17 largos años de esta dictadura medio cubana, medio militaroide que hemos padecido, fueron muy pocas las personas en el mundo que alzaron la voz. El presidente Sanguinetti, por ejemplo, siempre nos ha acompañado y por eso lo queremos y lo admiramos tanto, pero esa era la verdad, muy pocas voces se alzaban para denunciar lo que ocurría en Venezuela. Ya recientemente 36 expresidentes latinoamericanos lo han dicho públicamente, lo han señalado. Ya en el mundo hay conciencia, no solamente de que en Venezuela hay una dictadura ladrona, sino que además de dictadura y ladrona es tramposa. Y no es tramposa solamente porque no paga las cuentas, es tramposa porque hace trampa electoral. De manera que hay una conciencia creciente que le va haciendo más difícil, como le pasó en su momento, le pasaba a algunos presidentes que también se creían eternos y no pudieron soportar el convencimiento que había en su población y en el mundo de que eran unos tramposos y que no merecían la presidencia. Yo pienso que si la oposición obtiene en las elecciones del 6 de diciembre unos votos cónsonos con lo que señalan todas las encuestas, incluso las vinculadas al gobierno, hay mucho chance de impedir la trampa final del Consejo Electoral. En el año 2007, la presidenta del Consejo Electoral estaba lista para declarar el triunfo del gobierno en una reforma constitucional que Chávez pretendía hacer. Los estudiantes que habían salido a la calle después del cierre de Radio Caracas Televisión impidieron eso y se sumaron líderes políticos hasta que en un momento dado dicen que se sumaron algunos militares, no me consta, pero llegó un momento en que Chávez optó por decir está bien, ganaron. Esa es una victoria de porquería, dijo, pero nos veremos en la próxima elección. Entonces, sí hay la posibilidad de que el triunfo tenga que ser reconocido. Va a ser minimizado, va a ser una proporción mucho menor de la que se obtenga en las urnas, pero puede romper ese dique que fuerce otra elección. O sea, si hay una elección de asamblea que gana la oposición, yo creo que se abre la posibilidad de una cierta reorganización de los poderes públicos. Una de las razones que invocó el comandante Chávez para quitarte la frecuencia de Radio Caracas Televisión y los equipos de Radio Caracas Televisión es que tú apoyaste, o Radio Caracas Televisión apoyó el golpe de Estado contra Chávez en el año 2002. Eso lo ha dicho a voz en cuello, tanto Chávez como ahora el presidente Maduro. Él nunca me ha acusado a mí personalmente, él ha acusado a la empresa, ha acusado a Cisneros, el dueño de Venevisión, con nombre y apellido, ha acusado a dueños de medios. En el caso mío, nunca me mencionó por mi nombre y mi apellido. Pero saliendo una vez, unos periodistas me preguntaron, y lo que yo les contesté es lo que les voy a decir a ustedes. Miren, en primer lugar, los golpes militares los dan los militares. Quien tiene el monopolio de las armas y de la violencia son los militares. Quien anunció en la noche del 11 de abril que el presidente Chávez había renunciado fue su jefe militar más importante, el general Lucas Rincón, quien después fue premiado con el Ministerio del Interior y después con diversas embajadas en países muy gratos y de poco trabajo. Quienes decidieron que el presidente provisional iba a ser Pedro Carmona fueron militares.
Quienes decidieron que el presidente Carmona no podía seguir siendo presidente fueron militares. Quienes decidieron que Chávez debía regresar al poder fueron militares. La Corte Suprema de Justicia, como no quería decir que los militares estaban en un golpe o que Chávez había renunciado, encontraron una solución salomónica que fue decir, en Venezuela se produjo un vacío de poder. ¿Qué vacío de poder se produjo? Que Chávez renunció y que después los militares, como no se pudieron poner de acuerdo entre ellos, resolvieron volverlo a traer. Les cuento digamos, todo esto lo vimos los venezolanos, lo vimos por televisión, hablamos con algunos de estos personajes. Esa es una táctica muy de los regímenes totalitarios, o sea, los nazis y los comunistas les gustaba mucho, les gusta mucho eso de acusar a la gente de algo y la dejan indefensa. Yo no tengo medios a los cuales acudir para defenderme de esas acusaciones. Acusaciones, como te digo, Chávez nunca se atrevió a pronunciar mi nombre. Yo sabía que le iba a contestar, pero queda esa sombra en el vacío. Quien sí tiene un historial golpista importante es Hugo Chávez. Hugo Chávez participó en una sonada militar con la intención de asesinar al presidente Carlos Andrés Pérez y a su familia, donde hubo más de 300 muertos, por los cuales nunca tuvo que responder. Y ahí lo acompañaron el teniente Cabello, de quien tú has hablado, que ahora es presidente de la Asamblea, nunca tuvo que responder por esos crímenes. Lo acompañaban cantidad de oficiales, tenientes, capitanes, mayores, hoy en día generales, que nunca tuvieron que responder por esas 300 muertes. Entonces, a ellos les ha parecido que una manera de descalificar es llamando a los demás golpistas para salirse ellos de la explicación que todavía le deben al país. Deduzco que quisieras que te acusaran formalmente ante los jueces de ellos. Bueno, no tanto porque ya sé cómo van a decidir, pero claro, yo sí pienso que toda persona, si es acusada de algo, tiene derecho a defenderse en los tribunales. O sea, no es que porque el presidente de la República le da la gana de acusar a alguien, entonces lo acusa. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Los acusados por él o se han ido del país, ya no se atreven a vivir en el país, o vendieron sus medios porque ya no se atreven a tener medios de comunicación libres en el país, se quedaron callados. O sea, es una táctica que funciona, o sea, hace callar a la gente, le mete miedo a la gente. Por eso te digo, en los medios hay mucho temor, en las Fuerzas Armadas hay mucho temor, en las calles hay mucho temor. Además vivimos, eso es otro problema que no mencioné, vivimos una sociedad muy insegura. En los 17 años de dictadura chavista han ocurrido más de 254.000 homicidios. O sea, es la segunda tasa de homicidio más alta del mundo. De esos 254.000 potenciales asesinos, o mejor dicho, asesinos, porque mataron gente, menos de 5.000 han sido condenados y menos todavía están en la cárcel. O sea que deambulando por las calles de Caracas hay más de 240, o de Venezuela, hay más de 240.000 asesinos que se saben impunes. Entonces, en cualquier momento, y lo vemos, hay una manifestación contraria al gobierno, aparecen unos encapuchados, armados. La Fuerza Armada tiene el monopolio de las armas en Venezuela. Y los permisos de porte de armas los otorga el gobierno. Más nadie tiene derecho a tener un arma y si te la encuentran vas preso. Pero aparecen unos de estos encapuchados, armados, le meten un tiro en la cabeza a 2 o 3 personas en la manifestación, acusan a la oposición de violenta, meten preso a los muchachos que están manifestando o al líder de la manifestación, como le pasó a Leopoldo López, y resuelto el problema. Entonces, la gente tiene miedo, porque hay miedo por la inseguridad jurídica, hay miedo por la inseguridad personal y hay miedo potenciado por la impunidad de los criminales. ¿Es cierto que antes de la clausura de Radio Caracas Televisión, el gobierno te ofreció $600 millones para comprarte el canal? Bueno, no me los ofreció a mí, se los ofreció a los accionistas principales del canal. Ellos, la estrategia del gobierno, todo esto lo cuento, es algo que no había contado, pero lo voy a contar porque esto está en el juicio.
En el juicio los abogados nos exigieron que contáramos todo lo que había ocurrido. Lo que ocurrió es, el gobierno venía, o sea, su actitud con los medios independientes era más o menos la siguiente: agredían a los periodistas que estaban cubriendo las noticias, les daban golpes, les rompían las cámaras, les quitaban la película. Después empezaron con agresiones de tipo jurídico, aprobaron una ley muy penalizadora de la actividad de radio y televisión, cambiaron las leyes y restablecieron las leyes de desacato, o sea que cualquier noticia que uno publicara sobre un funcionario público, ya no, el funcionario tenía derecho, como cualquier ciudadano común y corriente, a demandar sin que la excepción de la verdad jugase ningún papel. Eso envalentonó mucho a los funcionarios, porque cuando ellos demandaban, el demandado siempre perdía el pleito, iba preso, le ponían una multa. Eso lo han perfeccionado más que en Venezuela, en Ecuador. Después empezaron agresiones, esas leyes muy restrictivas, crearon impuestos cada vez más grandes. Y, o sea, en este momento nosotros pagamos algo así como 17 tipos de impuestos distintos. El último impuesto es un impuesto del 5% sobre las ventas brutas. Y así hay otro que es el 2% y otro que es el 1%. Entonces, como había medios que seguían siendo críticos, el siguiente paso ya fueron, no los invitaban a las ruedas de prensa o a los actos de información del gobierno. Por ejemplo, nosotros los venezolanos no sabemos, porque no nos invitan a ningún medio, cuánto petróleo producimos. O sea, Venezuela, 98% de sus exportaciones son petróleo, 100% de sus ingresos en divisas vienen de esas divisas petroleras. Venezuela no sabe cuánto petróleo produce, Venezuela no sabe cuánto es el monto de sus reservas internacionales, Venezuela no sabe cuántos presos hay en las cárceles, Venezuela no sabe cuántos homicidios han quedado impunes, Venezuela no sabe cuáles son las cifras de mortalidad infantil, cuáles son las cifras de pobreza, cuánto debemos, a quién le debemos. El siguiente paso fue no aceptar las invitaciones a los programas de opinión. Entonces, cuando uno quería confrontar la opinión de un líder opositor, o de un líder social, o de un dirigente de una organización no gubernamental, no podía contrastarla con la del gobierno, porque los funcionarios del gobierno, por instrucciones, no van a programas en medios que ellos consideran que pueden ser hostiles. El siguiente paso, cuando eso no funcionó, entonces fue ya la llamada directa: ese programa nos molesta, ese programa deben quitarlo. Ya en esa etapa en que tienes que quitar este programa, tienes que quitar el otro, tienes que sacar a tal ancla del noticiero, tienes que sacar a tal entrevistador, no le puedes seguir dando trabajo a fulano, viene la noticia del cierre. Y entonces ellos buscan unas conversaciones, en esas conversaciones ellos plantean que tienen mucho dinero y que pueden fácilmente comprar la emisora. Acababan de comprar una emisora, sale el tema de esa emisora porque era una emisora, nosotros estábamos en la banda de VHF, éramos Canal 2 en Caracas, y después en el resto del país uno no puede tener la misma señal en todo el país porque se interfiere una señal con otra, entonces éramos 3 en otro sitio, 7 en otro, pero en total nosotros operábamos en 72 localidades. Una estación de UHF que tiene una audiencia mucho más limitada, nuevecita, recién fundada, con muy poco equipo y cero producción. Nosotros tenemos una biblioteca de más de 40.000 horas de producción. La habían comprado en 60 millones de dólares. Entonces, a son de chiste, dice el vicepresidente, bueno, compramos tal estación por 60 millones de dólares, bien podemos comprarlo de ustedes por 600. Entonces uno le pregunta, ¿y tú estás hablando en serio? Coge el teléfono y llama al presidente de la República, Hugo Chávez. Chávez dice, oye, qué bueno que están hablando de esas cosas, tiene mi aprobación, colgó el teléfono. Estos se fueron muy preocupados, como te podrás imaginar, se reunieron todos los accionistas, yo no quise participar porque yo me sentía como muy responsable de lo que era la conducción diaria y resolvieron no vender. Eso está en el juicio.
Muy bien. El doctor Granier ha aceptado a responder preguntas del público. Hay unos micrófonos por ahí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, por favor. El micrófono acá, por favor. Por allá como que alguien levantó la mano. Día. Doctor Granier, soy Ramiro Rodríguez Villamil del semanario Búsqueda. Mi pregunta es, ¿qué rol puede llegar a cumplir los observadores extranjeros, en el caso de que los acepten, en las inminentes elecciones del mes de diciembre? Pueden cumplir un rol importantísimo. Primero, pueden presenciar el proceso y dar testimonio de lo que vieron. En las oportunidades que ha habido testimonios internacionales, yo recuerdo en unas elecciones que fue una delegación importante del Parlamento Europeo, el informe que ellos presentaron es verdaderamente escandaloso, o sea, la cantidad de trampas, de manipulaciones, de hostigamientos que ellos presenciaron dan testimonio de que ese proceso electoral no era ni libre, ni limpio, ni honesto, ni profesional. Yo creo que ese testimonio es muy importante porque hoy en día, a diferencia de hace algunos años, ya hay conciencia de que en Venezuela hay un régimen forajido, ya hay conciencia de que no solamente son una pandilla de ladrones, sino hay conciencia de que son violadores de derechos humanos, de que es un régimen que no cumple con las decisiones a las que está obligado por los tratados internacionales que tiene suscritos, por la letra de la Constitución, por las normas de convivencia de la humanidad. De manera que la presencia de los observadores internacionales yo creo que es muy importante, en primer lugar porque queda un testimonio serio, responsable de lo que ocurrió en el proceso. En segundo lugar, creo que le da mucha confianza a la gente el saber que el proceso está siendo observado, le da más confianza al votante para ir a votar y también le crea ciertos temores al funcionario de las consecuencias que puede tener lo que ha ocurrido. Porque una de las cosas que el gobierno ha logrado es crear en los funcionarios la conciencia de la impunidad. Un funcionario público, por ejemplo, yo regreso a Caracas, me van a registrar el equipaje, me van a hacer todo tipo de preguntas. El funcionario que lo hace no se identifica. Yo nunca sabré quién fue el funcionario que lo hizo ni las razones que tuvo para hacerlo. Si usted va por la calle y un funcionario lo detiene y lo atropella, le trata de quitar un dinero, usted nunca podrá identificarlo. Entonces la presencia de observadores internacionales le va a crear a esos funcionarios que además creen que la obediencia debida es la norma fundamental de los derechos humanos y de la Constitución de la República. O sea, para un militar, general, almirante, mayor general, capitán general, coronel, teniente, subteniente, él piensa que la norma constitucional y de convivencia mundial más importante es la obediencia debida. Yo hice lo que tenía que hacer porque mi superior me lo ordenó. A él no le importa que la Constitución dice que la obediencia debida no es causa para justificar ningún delito ni ninguna violación de derechos humanos, pero él se siente apoderado por el presidente de la República y por su general en jefe, su ministro, lo que sea, para cometer cualquier tipo de atropello. Entonces, yo creo que la presencia de observadores internacionales va a bajar un poco esa actitud y le va a dar más confianza al elector y va a permitir decirle al país, después de las elecciones, qué fue lo que se vio. Porque cuando el gobierno salga diciendo que ganó, a la oposición no va a tener ni espacio donde presentarse. El observador internacional sí va a tener sitios donde presentarse y decir, eso que está diciendo el gobierno no es verdad. O si el gobierno gana, yo digo que muchas veces el principal beneficiario con la libertad de expresión sería el propio gobierno, porque si el presidente estuviera informado de las violaciones de derechos humanos, del saqueo del erario público, de los sobreprecios en las licitaciones, de las comisiones que se pagan, de los atropellos contra los ciudadanos, de la escasez que hay, a lo mejor actuaría distinto.
Entonces, si ganan las elecciones, el gobierno debería ser el primer interesado en que una observación internacional diera fe a esos resultados. Entonces ganamos todos, los que están a favor del gobierno y los que no están a favor del gobierno. Muchas gracias, doctor. Lo único que me preocupa de su respuesta es un tema que puede no ser menor, y es que si le van a registrar el equipaje, le quiten el arroz a su señora, que no lo vayan a acusar de contrabandista. Señor Granier, se podrá imaginar que todos lo estamos escuchando con enorme interés. La cosa más importante que usted nos relata es el itinerario que están siguiendo todos los países del Atlántico del continente americano. O sea, el itinerario venezolano no ha sido distinto al itinerario brasilero, con el mensalao y el petrolao, una infinita corrupción. Con itinerario argentino, en donde hay atentado contra los medios, intento de manejar el poder judicial, reformar el sistema judicial. Y con el nuevo sistema institucional, la monarquía democrática, instalado por Correa y que está intentando también ser instalado en Bolivia. En ese derrotero, todo lo que estamos aquí, también encontramos el itinerario actual del Uruguay. Algunos en ese procedimiento destructivo están mucho más adelantados que nosotros, pero no crea usted que lo que usted está diciendo no está sucediendo acá. Y a los pueblos que hemos tenido desde 1830 hasta 1904 una enorme cantidad de revoluciones, a los pueblos no les gusta pensar en que para volver a la libertad tienen que salir a empuñar las armas. La pregunta muchas que nos hacemos es cuáles son las fuerzas que tienen las democracias para corregir las realidades trágicas que pasan en las dictaduras. El señor Obama ha hecho un acuerdo con Cuba y se presume que piensa que el que va a cambiar es Cuba y no Estados Unidos. Entonces, para ver cuál es el porvenir, porque no creo en que los 35 o 170 presidentes que podemos firmar vamos a convencer a Maduro y menos al ilustre Diosdado Cabello de cómo tenemos que volver a la democracia. No creo que las dictaduras acepten derrotas electorales si son dictaduras en serio. La única dictadura en broma que hubo, pese a que fue la trágicamente seria, fue la del Uruguay, en donde aceptaron plebiscitos, en donde perdieron la elección, aunque sabían que la iban a perder y se lo dijimos, pero se tenían confianza. ¿Cómo salimos de este lío? Porque de este lío tenemos que salir a breve plazo. No creo que electoralmente salgamos de este lío. Me pregunto, cuando la situación económica que está horrible y que va a estar peor, y que los chinos le cobran a Venezuela 1 millón de barriles de petróleo por día para recobrarse la plata que le prestaron, y que los rusos abandonaron la inversión porque no les sirve la inversión. ¿Cuál es el camino? El camino es un camino de los militares que tradicionalmente han tenido conocimiento de cómo se hacen golpes de Estado en Venezuela cuando sientan que se terminó la posibilidad de recibir beneficios económicos y de poder del régimen. ¿Cuál es el camino? ¿Sigue Maduro dependiendo del régimen comunista del cual formó parte viviendo en Cuba, de la injerencia cubana en Venezuela, con un delegado que fue el segundo de Chávez, del Che, que maneja la cosa cubana militar? ¿O hay un cambio? Porque el camino no es la elección en Venezuela, trágicamente. Tampoco es la revolución, porque nosotros no sabemos hacer revoluciones. ¿Cuál es el camino?
Es una pregunta muy compleja, como usted... Por supuesto, si bien no sabe. estamos aburridos, si no son complejas las preguntas, nos aburrimos como locos. Mire, los últimos que van a dejar de recibir beneficios del régimen van a ser los cubanos y los militares, porque ellos son los factores de poder. Y Venezuela tiene recursos para satisfacer las necesidades de los cubanos y los militares. A los cubanos se le mandan, no se sabe con exactitud, pero se estima que alrededor de 130.000 barriles diarios, eso tendrán que aumentarlo para que puedan, porque el precio ha caído, y a los militares se les da, bueno, de todo. Entonces, esos dos factores van a seguir alineados con el gobierno, creo yo. Ahora, Venezuela va camino a una crisis humanitaria, a pesar de que tiene todavía esos ingresos que yo estimo que pueden ser del orden de los 40.000 millones de dólares. El mal manejo de la economía, la incompetencia, la crisis que hay en los servicios eléctricos, la crisis que hay en los puertos, la crisis que hay en el sistema financiero, los escándalos de corrupción, todo eso va a terminar por la escasez de bienes básicos, fundamentales, todo eso va a terminar provocando una crisis humanitaria. Esa crisis humanitaria puede devenir en una revuelta popular, eso puede ocurrir. En el momento que eso ocurra, yo no creo que las Fuerzas Armadas son distintas a sus pueblos. Yo creo que hay esa idea de que los prusianos eran distintos. Bueno, esos son los prusianos, están muy lejos de nosotros y nosotros no somos prusianos, ni nuestro ejército lo es. Yo creo que la familia de los militares es muy como la familia común y corriente, que está experimentando problemas de luz, de agua, de tráfico. Para llegar a su oficina tiene que pasar 2 o 3 horas en una cola, para regresar a su casa lo mismo. La inseguridad los afecta a ellos por igual y uno lo ve en las pocas noticias que se publican sobre eso. Entonces, si se sale de esa capa de nata que son los miles de generales y almirantes que no hacen nada, más bien se estorban uno a otro, porque no hay cargo. Es que yo creo que ni en los Estados Unidos, Rusia y la OTAN juntos hay cargos para miles de almirantes y generales. Entonces, si se sale de eso, lo que queda abajo es la Venezuela de todos los días. Entonces vamos al siguiente tema de su pregunta, que es cómo salir de esto. Salir de una dictadura, además, hoy en día es más difícil de lo que era antes, ¿no? O sea, salir de la dictadura de Trujillo fue esperarlo en una carretera y lo mataron y se acabó. Salir de Somoza fue apoyar a los rebeldes y sacaron, y una vez que lo sacaron le tiraron un bazucazo y lo desaparecieron, y así hay muchos casos. La dictadura en España se termina porque se termina Franco, en Chile porque el general Pinochet acepta un plebiscito y después unas elecciones. Esos sistemas son mucho más complicados. Primero, yo creo que el caso venezolano es uno de los raros casos en la historia en donde una logia militar y un partido extraño a Venezuela, como es el Partido Comunista, se ponen de acuerdo en tratar al país como un botín. Y ese es un botín que no van a querer soltar. Algunos dictadores en sus países, en sus épocas, Trujillo, por ejemplo, probablemente trataba a la República Dominicana como su botín, pero era uno solo y entonces tenía que compartir con muchos, tenía limitaciones. Esto no, esto es una logia militar, golpista, una banda que se apropió del país, que controla todo. Todo cargo público donde se mueva dinero o alimentos está controlado por un militar. Después han logrado un cierto ropaje democrático con el cual disimulan muchas de sus actuaciones. Durante un buen tiempo, Chávez, yo creo que engañó a mucha gente con la idea de que él hacía elecciones, de que había mucho descontento. La gente se olvidaba de cómo había reformado la Constitución, de que él había sido elegido por 5 años sin reelección. Todo eso se fue olvidando porque entre el dinero que regalaba por aquí y por allá y una cierta farsa democrática que hacía por otro lado, lo complicaba. Entonces, caemos, digamos, en el lado extremo, el pensamiento jeffersoniano de que el árbol de la democracia hay que regarlo con sangre de vez en cuando.
y uno a veces piensa, ¿será que esa es la única solución? Hablando de esto con un expresidente latinoamericano, él me decía, y conocía bien la situación de Venezuela, él me decía, esto no se resuelve hasta que no haya más de 100 muertos en la calle. Bueno, hay 250.000 muertos en la calle, pero no fueron en una sola manifestación. Entonces, la posibilidad de una salida pacífica es muy complicada. Pero yo creo que, yo por lo menos el cuadro que me hago, yo no me voy a dejar derrotar por el pesimismo. Yo pienso que la manera de salir de este gobierno, la que me dice la lógica que debe funcionar, es la electoral. Nosotros nos costó mucho, Venezuela también fue un país del siglo XIX violentísimo, con 2 guerras civiles, con centenares de miles de muertos. Eso nos costó unas dictaduras durante 50 años del siglo XX, todas las dificultades que comenté con ustedes para tratar de instaurar una república. Pero bueno, si ya sabemos que el voto tiene valor, que el voto es la manera pacífica de resolver nuestro problema, vamos a darle otra oportunidad, pero vamos a ayudar con presencia, con testimonio, con declaraciones, con estímulo, con ánimo a la gente para que vote. Si no ocurre eso, se abren todas las otras puertas. Puede haber la rebelión civil y sabemos, mire, Mubarak, yo no estoy en la intimidad del régimen de Mubarak, pero me imagino que no se imaginaba que lo iban a tumbar de la manera que lo tumbaron. Un día salió la gente a la calle harta y no hubo manera de hacerlos regresar a la calle. Y eso puede pasar. Otros países encuentran vías pacíficas, encuentran otras soluciones. Entonces, yo creo que debemos agotar la vía pacífica. A los venezolanos nos costó muchísimo restablecer la paz después de la dictadura de Pérez Jiménez. Los primeros años de democracia fueron muy violentos también. Ahora, llega un punto en que los pueblos se hartan y dicen, basta, no quiero esto más. Hay que estar atentos a cuando eso ocurra. Una de las dificultades que hay, fíjate, en Venezuela se ha hecho un esfuerzo interesante tratando de ver experiencias de otros países que estaban muy enfrentados y que buscaron vías de entendimiento. Y hay grupos que colaboraron en Colombia, grupos que colaboraron en Sudáfrica, que han desarrollado técnicas de negociación. Eso se trató de hacer en Venezuela y lo que decían esta gente, estos expertos, era que era muy importante reunir gente que tuviera poder de convencimiento dentro de la oposición, pero gente que tuviera poder de convencimiento dentro del chavismo. Fue imposible, y esa da una medida de la clase de dictadura que hay en Venezuela, fue imposible que ningún funcionario del gobierno de Chávez se sentara en una mesa a conversar sobre posibilidades o sobre posibles soluciones democráticas, pacíficas a la crisis. O sea, va a ser difícil, muy difícil, pero debemos agotar esa posibilidad. No entreguemos esa posibilidad sin haberla agotado primero. No sé si responde. Falta el plan B. Bueno, el plan B usted sabe, usted es político, usted conoce historia, usted sabe cuáles son los plan B que la gente encuentra en estos casos. Tengo temor que en América del Sur nos encaminamos al plan B. Sí. Tengo temor, porque lo que veo es que en el mundo atlántico, salvo la actitud de los jueces brasileros, el resto de esa familia ideológica no quiere abandonar el poder y va dando progresivamente pasos para hacer una especie de democracia virtual con un manejo autoritario en donde el gobierno está interviniendo más en la vida de los ciudadanos y los está controlando poco a poco, los va dividiendo, los va aislando y les va impidiendo tener una acción de reacción colectiva. Y cuando los jóvenes son los que salen a la calle, les pegan, los matan y los meten presos. Porque en Venezuela no es solamente el caso del de Leopoldo López. Hay muchos otros muchachos que han perdido la vida en la carretera y no saben ni siquiera quién fue que los asesinó. Entonces digo,
esta situación, el amigo Maduro, con su tradición política notoriamente comunista, vinculado como está a un sistema que va a entregar el rosquete, ¿se va a transformar en demócrata a esta altura del partido? No. Por tanto, el plan B hay que tenerlo. Lamentablemente, América en el Atlántico se encamina por un camino más que peligroso. Y el único beneficio que tenemos para que el plan B funcione es que el petróleo está barato. Y por tanto, ya el petróleo de los americanos es más barato que el de los venezolanos. Y por tanto, ya Venezuela no puede ni siquiera tener los votos con los que trancó toda la actividad de la Organización Panamericana, porque tenía todos los votos de todas las islas a quien le mandaba el petróleo barato. Yo comparto su preocupación, perdona que no atendí esa parte de la pregunta. Yo sí veo señales peligrosas en América Latina. Creo que la crisis de precios de materias primas, no solo del petróleo, sino de productos agrícolas, productos del campo, va a afectar muchísimo a Brasil, a Argentina, a ustedes tal vez menos, pero sí va a tener un efecto. Y la respuesta que han encontrado tanto el régimen brasilero como el régimen argentino es tratar de atornillarse al poder. Ahora, esas son fuerzas contra la naturaleza. O sea, yo creo que el tiempo de estas dictaduras pasó, fracasaron. O sea, cuando uno ve la gestión de Lula y Dilma en Brasil, es un gran fracaso, fue un gran engaño. La gestión de los Kirchner, un gran engaño. La gestión de Chávez, un gran engaño. Y así como hay tiempos favorables a las dictaduras, también hay tiempos desfavorables. Yo creo que en América Latina vienen cambios. América Latina se ha quedado en la noche de los tiempos. O sea, somos el continente que menos ha progresado en los últimos 50 años. La gente en algún momento se va a dar cuenta. Hoy en día un muchacho es muy distinto de la época que yo estaba en la universidad. Hoy en día tiene internet, tiene acceso directo a las noticias, sabe lo que está pasando en el mundo, sabe los progresos, sabe el valor pleno de ser libre, de poder emprender libremente, de poder discutir, debatir, contrastar puntos de vista. De manera que yo siento que, aunque en un momento proclive o que favorece el pesimismo, el mundo va en otra dirección. Yo creo que el mundo va en la dirección de la libertad, del progreso, del emprendimiento. El hecho de que América Latina se esté viendo el ombligo o esté viendo hacia China no quita que lo que está ocurriendo es otra cosa. O sea, los grandes inventos, los grandes adelantos están ocurriendo en otros sitios. Y tarde o temprano, los jóvenes latinoamericanos les quedará dos caminos: o cambian sus países o emigran, porque si no van a tener una vida muy frustrada. Es más fácil emigrar, pero a uno le cuesta mucho abandonar su país. A mí me preguntan mucho por qué sigo viviendo en Venezuela. Yo no tengo una respuesta contundente. Mire, no, sigo viviendo en Venezuela porque quiero a Venezuela, porque ahí están mis amigos, mis querencias, mi familia, los lugares que quiero. Ahí es donde me siento con mi esposa a desayunar y conversamos y vemos el jardín y comentamos las noticias del día. Eso no lo haría yo en otro sitio igual. Entonces, uno también tiene sus ataduras con su terruño, con su familia, con sus amigos, con sus empresas. Entonces, yo tengo mucha fe en que en la juventud, que además emigrar no es tan fácil. La juventud va a buscar un camino, porque nadie está contento en Venezuela hoy en día, como veo que ocurre, porque uno de los, y con eso termino esta intervención, uno de los grandes problemas que tenemos quienes creemos en la libertad y en la dignidad de los seres humanos es que la democracia está en crisis profunda. O sea, esa inspiración con la cual uno iba a la lucha política en los años 50 y 60, ese enfrentamiento entre el mundo de la libertad y el mundo comunista, eso desapareció. Esa mística que había en la política, eso desapareció. El descontento de la gente con los partidos políticos, con la dirigencia política, con la dirigencia en general, la desconfianza, son muy grandes. El mundo tiene
que repensar su organización política. Y eso no es fácil, eso no se hace de la noche a la mañana. O sea, la democracia, la república fueron desarrollos que tomaron siglos. Entonces yo pienso que estamos en uno de esos momentos de transición muy difíciles, pero yo creo que sí podemos, yo creo que sí tenemos la fuerza moral, los recursos intelectuales, la capacidad de trabajo, la voluntad para lograrlo. Bueno, una pregunta más allá me pidieron, por favor. Sí. Buen día. Mi nombre es Francisco Gallinal, pertenezco al Partido Nacional. Celebro, por supuesto, la iniciativa de búsqueda en esta circunstancia y en lo que me toca darle la bienvenida al amigo Granier, como dársela a todos aquellos cuya causa es la lucha por la libertad. Yo quería hacerle dos preguntas sencillas. La primera, en oportunidad de la candidatura de Caprile, nosotros tuvimos la posibilidad de recibir en el Uruguay una delegación que representaba a los partidos políticos que apoyaban su candidatura, encabezada, lamentablemente no me acuerdo el nombre, por quien era el encargado de la organización electoral y era una suerte de mano derecha del candidato a presidente en todo este trabajo. Nosotros lo recibimos en el directorio del Partido Nacional de la misma manera que las otras colectividades de oposición, por lo menos, lo recibieron también. Y una de las preguntas que le formulamos es que la atención es que en Venezuela tienen el voto electrónico. Desde luego que hay 1000 formas de elaborar y celebrar y llevar adelante un fraude electoral. Todo el clima que usted ha descrito es la antítesis del clima democrático necesario para tener elecciones legítimas. Pero nosotros le llamamos la atención si el voto electrónico no era un instrumento que terminaba utilizando el gobierno para hacer un fraude, ya no simplemente en el clima, sino directamente en el resultado. Y para nuestra sorpresa se nos contestó que no. Entonces, quería formularle esa pregunta, es ¿el voto electrónico en Venezuela da las garantías de que el resultado se ajusta a lo que efectivamente la gente votó en las urnas? Y segundo, complementando la pregunta del doctor Jorge Valle, desde luego que la caída de un régimen de estas características es muy difícil. Ahora, yo tengo la impresión, y de repente usted me dice, está totalmente equivocado, que más allá de la permanencia del régimen, uno tiene la impresión, ya hace mucho tiempo, que la permanencia de Maduro no se va a prolongar demasiado, por sus condiciones personales, por su falta de fundamento, bueno, por todo lo que hemos escuchado de su parte que ha dicho y hecho en el transcurso de los últimos tiempos. O sea, voto electrónico y la separación de lo que es la caída del régimen institucional de la caída de Maduro. Gracias. Debo contestar directo y claro. Solamente un mentecato puede pensar que el voto electrónico es garantía de pureza, de limpieza y de legitimidad del voto. En Venezuela se ha demostrado ampliamente que tanto la empresa que ha provisto los sistemas de voto electrónico como los funcionarios han mentido y han hecho trampa. Primero nos dijeron que las máquinas eran unidireccionales, se comprobó que eran bidireccionales. Después nos dijeron que la información iba directo al Consejo Electoral. Luego se demostró que antes de ir al Consejo Electoral pasaban por otro centro. O sea, la máquina manda una información a un satélite, el satélite la baja a un centro de recepción donde nadie sabe qué es lo que pasa, de ahí sube a otro satélite y baja al Consejo Electoral. Y lo mismo hay la vía de regreso. Para quienes todavía tienen duda de la supuesta pureza de los procesos electrónicos, les voy a recordar un caso muy reciente. Unos ingenieros dentro de una empresa
Durante 10 años engañaron una oficina pública americana que tiene un presupuesto de 8.300 millones de dólares al año. Entonces yo digo, si unos ingenieros, por una trampita ahí para decir que los motores emitían menos gases de lo que emitían, lograron durante 10 años engañar a unos expertos que tienen un presupuesto de 8.300 millones de dólares. Imagínense lo que puede estar pasando en Venezuela. O sea, no creo. El propio Gates en una oportunidad declaró que creía mucho en los poderes de la computación y del mundo digital, pero que nunca confiaría resultados electorales. Todos sabemos que se pueden escribir fórmulas, desviar información, etc. Entonces, mi respuesta es, quien dijo eso, en mi opinión, que no soy ningún experto, pero en mi opinión es un mentecato, o sea, una persona que ni sabe de lo que está hablando, ni entiende lo que es la electrónica y el mundo digital. Con respecto a la otra pregunta, estoy de acuerdo con usted. Yo creo que, y tal vez eso faltó en mi respuesta al presidente Valle, este es un régimen que va a colapsar tarde o temprano, así como colapsó la Unión Soviética, que era una potencia mundial, que tenía muchísimo más recursos físicos, económicos, intelectuales, de todo tipo, que la gente que nos gobierna. Pues con más razón esto. Tarde o temprano este gobierno va a colapsar. Lo que yo creo que debemos buscar es que ese colapso del régimen sea lo más ordenado posible, que no vayamos a caer, como nos ocurrió en el siglo XIX tantas veces, en que el colapso de la autoridad se traducía en la anarquía, el salvajismo, el revanchismo, la violencia, la anarquía. O sea, que busquemos una manera, por eso es que yo creo tanto en el poder electoral, porque el poder electoral genera una primera respuesta. Y el proceso de readaptación democrática de Venezuela va a ser complejo, porque se han destruido instituciones, o sea, no hay poder judicial. El poder legislativo puede elegirse fácilmente, cambiar el poder judicial no va a ser fácil. No hay poder electoral, podrá cambiarse, pero mientras se cambia, ¿qué se hace? No hay policía, no hay seguridad, la gente en la calle no tiene ninguna seguridad. En la mayoría de los pocos crímenes que se descubren, siempre aparecen involucrados militares u oficiales militares que usando sus armas, ¿no?, se quitan el uniforme y salen a resolverse la vida como pueden. Entonces, restablecer lo que es la seguridad jurídica, física, la seguridad interna, la seguridad externa, son procesos complejos en donde el camino electoral facilita, allana muchas de esas dificultades. Venezuela, ahorita le están abriendo un proceso a un empresario venezolano y a un economista muy competente por hablar lo que yo voy a decir. Venezuela no sale adelante sin ayuda internacional. O sea, el volver a ordenar las cuentas, el hacer la auditoría forense de a dónde fueron esos 2 trillones de dólares que dilapidaron, requiere ayuda internacional. O sea, no son auditores venezolanos, no es la Contraloría venezolana la que va a encontrar a dónde fueron a parar esos fondos. El dinero que hace falta para la caja inicial, para restablecer la producción, para restablecer la confianza, tiene que venir de algún sitio que no es Venezuela porque no tiene la capacidad. Fíjese, la escasez, y con esto termino, la escasez tiene muchos problemas. No sé si han vivido situaciones de esas, pero ¿qué pasa? No hay confianza en la distribución de bienes en Venezuela y en el acceso a los bienes, la disposición de los bienes. Entonces la gente, cuando oye que hay harina, compra un poquito más para protegerse. Y mientras más tiempo pasa y más se profundiza la escasez, más va a hacer la gente eso. Déjame comprar un poquito más. Después empiezan a desarrollarse mecanismos de trueque. El que consiguió pañales para bebé se los cambia al que tiene azúcar. El que tiene azúcar se los cambia al que tiene pañales para gente mayor. El que tiene sal la cambia por leche. Y así la gente vive. Estamos volviendo al trueque, que por cierto, hay una locución muy interesante de Chávez donde él habla de las ventajas del trueque
y de cómo nos conviene en la sociedad moderna venezolana regresar al trueque, que es una manera mucho más justa, equitativa y racional de negociar bienes en lugar de los precios. Chávez no creía en los precios, menos en los del petróleo. Entonces, es importante destacar la importancia del voto, porque esa crisis viene, esa crisis es inevitable, esos apoyos son necesarios para restablecer confianza, para que la gente vuelva a creer que el aparato productivo va a responder. O sea, en Venezuela nunca habíamos vivido escasez. Yo hablo con amigos nicaragüenses y me dicen, ustedes no han visto lo peor, cuando tú tienes que ir con una perolita a que te den 3 cucharadas de aceite o con un papel de esos para que te unten ahí 2 cucharadas de mantequilla. No hemos llegado a ese extremo, pero sí vemos que las presentaciones comerciales de los productos se van haciendo más pequeñas, más primitivas. El tema de las marcas es un tema que ha desaparecido, ya la gente compra lo que haya y los precios de verdad que se han desatado. O sea, un cartón de huevos que costaba menos de 100 bolívares hace unos meses ya está llegando a 1000 bolívares. O sea, estamos hablando de una inflación de 10 veces. Entonces, ¿hasta cuándo aguanta la gente eso? Entonces, ahí va a haber un colapso, bien sea por el lado de la producción, bien sea por el lado del orden público. Y debemos estar atentos, porque la crisis humanitaria en Venezuela va a ser contagiosa, por lo pronto a Colombia, que Colombia no ha entendido, o el presidente Santos, me parece a mí que no ha entendido la magnitud del problema que tiene. En Venezuela deben vivir, el gobierno dice que 5 millones de colombianos. O sea, estamos hablando de una parte muy importante de la población venezolana. ¿A dónde va a correr esa gente? Con unas fronteras que están cerradas militarmente. Bueno, me imagino que le pasarán por encima a los soldados, pero ya ahí tenemos una crisis internacional, además de la crisis humanitaria. Entonces, no creo en la pureza del voto electrónico y creo que vamos hacia un colapso institucional. Marcel, se nos está agotando el tiempo. Ahora sí, la última pregunta. Allá me pidieron la palabra, por favor. Sí, Granier, Alfredo García. 2 preguntas concretas, no hago discursos. La primera, en el ambiente de censura que usted describe hoy en Venezuela, llama la atención la existencia de diarios como El Nacional, por ejemplo, u otros. ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué se le permite? Y la segunda, todos sabemos la influencia que tiene Cuba en Venezuela. ¿En qué puede cambiar el inicio y normalización de las relaciones Estados Unidos-Cuba esa influencia? Nada más. Las preguntas son sencillas, pero las respuestas no son tan sencillas. ¿Por qué sobrevive El Nacional? Mire, El Nacional era un periódico que diariamente tenía 64 páginas, hoy en día tiene 16 cuando tiene muchas. Era una empresa viable económicamente, hoy en día no lo es. El Nacional tiene problemas de papel todos los días. El Nacional tiene problemas de acceso a la información todos los días. Su circulación ha caído de una manera dramática. Sumémosle el hecho de que los medios impresos están viviendo una crisis a nivel, bueno, todos los medios de comunicación están viviendo una crisis, los cambios que hay en los hábitos de las audiencias, en la forma de buscar noticias. En mi casa, con mis padres primero y con mi esposa después, nosotros todos los días leemos el periódico en el desayuno y comentamos las noticias. Ninguno de mis hijos que ha visto eso en su casa compra periódico hoy en día. Su fuente de información es el Internet. Y además ellos se hacen sus propios programas de noticias. Me interesa esto de tal sitio, me interesa tal otra cosa de otro sitio. Y ellos arman su propia fuente de información. En el caso de la televisión estamos viendo parecido. Yo tengo 46 años en televisión, no he hecho más que ver televisión en mi vida. Mis hijos me han visto en eso, saben que mi pasión ha sido la televisión. Ninguno de ellos ve televisión abierta, televisión en línea hoy en día, salvo lo que son eventos deportivos o cuando hay algún programa de esos muy espectaculares
que cada día están menos al acceso de los medios nacionales tradicionales, porque otra de las cosas que buscan estos dictadores cuando es reducir la importancia del medio nacional para que el que entre sea el medio internacional, al que hacen como le hicieron a DirecTV en el caso que les comenté, o sencillamente permiten la programación internacional. Por eso vemos que los gobiernos regionales de América Latina están entre los que más han contribuido al cambio de hábitos de sintonía de ver medios nacionales hacia ver medios internacionales, de incrementar la presencia del satélite. Entonces, en el caso del nacional, creo que como todo medio impreso va perdiendo importancia por las circunstancias económicas del país, ha perdido circulación, ha perdido tamaño, y yo creo que ellos tienen problemas más importantes. Eso permite un cierto desahogo, pero están circulando, pero 23 directivos, miembros de junta directiva, consejo de redacción, consejo de administración, consejo editorial, tienen un juicio abierto que puede degenerar en sanciones de cualquier tipo, incluyendo la pérdida de la libertad. El director del Nacional y la mayoría de los miembros de la junta directiva están fuera de Venezuela y no se atreven a regresar a Venezuela. De manera que existen, sí, pero ¿en qué condiciones existen? La segunda parte de lo de la relación de Cuba con Estados Unidos y el impacto. La relación de Cuba con Estados Unidos yo creo que es una lección de historia que Cuba recibió cuando perdió el apoyo de la Unión Soviética. O sea, con el apoyo de la Unión Soviética, Fidel Castro se envalentonó hasta el punto de que estuvo a punto de crear una crisis nuclear mundial irreversible. O sea, Fidel Castro, y eso se sabe hoy en día, estaba empeñado en que los misiles que estaban en Cuba, Rusia los lanzara sobre los Estados Unidos. O sea, ese nivel de soberbia, de creerse poder disponer del destino de la humanidad, yo creo que se le viene al suelo cuando un buen día Rusia, mejor dicho, la Unión Soviética colapsa y no les puede seguir dando el subsidio. Y así pasan muchos años de penuria hasta que Fidel Castro descubre la última pócima, pues. Él descubre un tonto dispuesto a entregársele en cuerpo y alma, que además es riquísimo. O sea, el bobo del pueblo se ganó la lotería, el quino, juntos, y tiene $2 trillones y está dispuesto a regalárselo al que le cante más bonito. Y Fidel engatusa a Chávez y lo pone a su servicio, lo convence de que hay 3 atentados contra su vida planeándose cada día y que solamente él lo puede proteger de eso, porque él es un experto protegiéndose de atentados, y le empieza a sacar dinero. Hay un economista cubano, Carmelo Mesa Lago, que según me contaba Carlos Alberto Montaner, estima que el apoyo de la ayuda de Venezuela a Cuba es del orden de los $13.000 millones al año. Cuba no va a perder eso y quedarse como se quedó cuando se fueron los soviéticos. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Se voltearon hacia los Estados Unidos, se volvieron hacia el Papa y en el más absoluto secreto buscaron un entendimiento, un acercamiento que le garantice a Cuba que el día que se corte el suministro ya ellos tienen asegurado su futuro. O sea, esa dirección que existe en Cuba se está garantizando su futuro. Mientras tanto van a seguir ordeñando a Venezuela. Por eso no han aflojado ni una micra de terreno en el caso de Venezuela y siguen sacando todo lo que puedan. Pero ya están abriéndose su salida eventual. Yo no creo que lleguen a mucho, porque la vocación democrática cubana, del gobierno cubano, es nula. Y de hecho vemos que la represión ha aumentado desde que se abrieron estas conversaciones. Pero mientras tanto, pues el Papa y Obama se retratan con los Castro y celebran el gran acuerdo, y me imagino que los operadores turísticos harán una fortuna y los organizadores de foros de cómo hacer negocio en Cuba se harán ricos.
Eso es un negocio que pudieran montar ustedes, cómo hacer negocios en Cuba, pero yo no creo que vaya a haber mucho cambio. Y en el caso de Venezuela la van a seguir ordeñando, van a seguir manteniendo el problema. Durante un tiempo, y con esto termino, Chávez pensaba, y esto es interesante sobre todo por la pregunta que me hicieron antes, Chávez pensaba que los oficiales venezolanos no iban a disparar contra el pueblo venezolano en caso de que hubiera una rebelión, que fue lo que ocurrió el 11 de abril. Chávez ordena lo que se llama el Plan Ávila, que es que los militares salgan a reprimir una manifestación gigantesca que había en Caracas. Y los militares le dijeron que no iban a cumplir esa orden. De ese día yo creo que nos quedaron dos lecciones. Unos francotiradores que Chávez y los cubanos habían instalado en unos edificios cerca de Miraflores, sí cumplieron su función. Y los militares en los que Chávez confiaba no la cumplieron. Yo creo que ahí empieza un proceso de transferencia de responsabilidades de la oficialidad venezolana hacia oficiales cubanos, que ellos piensan que así como en Angola nunca se les aguó el ojo para matar al que se les pusiera por delante, y en Cuba tampoco, pues en Venezuela con menos razón. Entonces yo creo que esa presencia que garantiza la capacidad de fuego, de represión de la Fuerza Armada, no necesariamente del Ejército o de la Marina o de la Aviación, sino de fuerzas que existen armadas, eso que llaman colectivos, organizaciones paramilitares, organizaciones parapoliciales, algunos sectores dentro de la Fuerza Armada, tienen su capacidad de fuego garantizada, su efectividad por la presencia de oficiales cubanos. Yo creo que eso lo van a mantener mientras ellos sigan recibiendo sus 100 y pico mil barriles de petróleo diarios, sus 13.000 millones de dólares al año, lo que sea. Eso no lo van a aflojar, porque eso ya lo tienen, eso ya lo consideran un derecho propio. Maduro se enteró de esas negociaciones al día siguiente, lo cual prueba el papel tan secundario que juega Maduro. Pero es tan secundario su papel y es tan pobre su personalidad que ni siquiera se ha atrevido a protestar por eso. Lo que hace, sus visitas a Cuba se han incrementado. Su ida a Cuba a buscar instrucciones es cada día más frecuente. Ya los jerarcas cubanos que antes iban a Venezuela, ahora prefieren que Maduro vaya allá y ellos se conforman con los informes de inteligencia que reciben. Entonces, por el lado de Cuba, con respecto a Venezuela no veo cambio, pero sí lo veo en el tema del posible colapso del status quo. Tampoco es que me haga muchas ilusiones, porque Zimbabue está en una situación tan mala como la nuestra y ahí sigue el doctor Mugabe. Bien, creo que hemos sido suficientemente abastecidos de información y de opinión.